Bueno, buenas tardes, Alfredo. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y lo que queríamos, en primer lugar, era conocerte un poco más, aunque ya hemos estado por ahí explorando y buscando. Y, por ejemplo, para ti es fundamental el estudiante hasta el punto que te llega a emocionar una charla TED. ¿Es para ti fundamental el estudiante en el momento en que se produce la pandemia y hablas de la primera médico que fallece y fallece habiendo sido alumna tuya? Entonces, desde ese aspecto humano y desde el aspecto de la sociedad saludable, ¿no? y de lo que queremos construir o intentamos construir desde la docencia, nos gustaría que nos fueras hablando de la doble vertiente. Por un lado, de dónde vienes, que siempre preguntamos, ¿tú eres de escuela pública, de privada, de concertada, qué has hecho? Sabemos que has acabado en la universidad pública. Hasta ahí, bien. Pero, de alguna manera, ¿qué te ha ido construyendo académicamente por un lado y humanamente por otro? ¿Cómo te has ido construyendo desde el interior? ¿Y qué lenguaje se ha hecho saludable en tu vida para que tu vida esté ahora como afianzada y seas capaz de hacer frente a retos sociales que no son los esperados y que puedas decir con un lenguaje saludable para tu salud mental y para la sociedad esa apertura en muchos campos y sentidos? Entonces, siéntete libre, cuéntanos todo de dónde vienes, que sepamos a ver esa parte primera que te ha construido como docente y como un docente comprometido con un cambio. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, me dejáis ya un poquito impactado con las palabras. Es compleja la pregunta que me planteas, nos podemos tirar horas hablando. No, tú tienes tiempo, tranquilo. Pero mira, yo creo que he llegado a donde estoy a base de darme golpes, de darme porrazos y de dudar mucho de lo que estaba haciendo. Yo creo que la duda y la toma de decisiones a veces muy arriesgadas ha constituido parte de mi vida. Y son de estas decisiones que luego además cuando miras para atrás dices, bueno, y si yo ahora me volvieran a plantear este dilema, ¿qué haría? Y tras la reflexión he pensado, haría lo mismo que hice en su momento, ¿no? Yo estoy en la universidad por pura carambola. No es un camino que iniciara yo de modo vocacional inicialmente, porque soy biólogo, me dediqué a la inmunología también por pura carambola. Yo quería ser genetista, me encantaba la genética cuando estaba estudiando biológicas y el profesor de genética con el que me encontré me quitó de un plumazo toda la ilusión y todo el amor por la genética. Yo creo que esto ya da una pista, ¿no? de esa comunicación profesor-estudiante y de la importancia que tenemos los profesores en el futuro desarrollo de esos estudiantes. A mí me quitaron la ilusión de un golpe por la genética e intenté meterme en un laboratorio de bioquímica y tampoco salió la cosa bien, pues porque me pedían una matrícula de honor y yo vaya a quedar en el sobresaliente, con lo cual pues me quedé a las puertas, no pude entrar. Y de pronto pasó por ahí la posibilidad de empezar en una cosa nueva que se llamaba inmunología en un hospital nuevo en Madrid. Y bueno, pues allí me metí. Así que eso me ha hecho que a la larga y a la postre sea inmunólogo, que no es poco. Hice la especialidad en aquel hospital en el 12 de octubre de Madrid y desarrollé mis primeros años de trabajo básicamente a la investigación. Recuerdo con muchísima tristeza los momentos del SIDA. Fue justo en aquel momento que yo empezaba a trabajar en inmunología, me pilló aquella pandemia tan diferente y tan igual a la que estamos viviendo ahora en algunos aspectos. Y aquello me produjo un shock emocional porque vi a mucha gente conocida próxima a morir en pocos días, en pocas semanas. Y no sé cómo deciros, pero me caló mucho aquella epidemia. Además, recuerdo perfectamente cómo estábamos trabajando en el laboratorio sin tener precauciones, un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? Que vas conociendo las cosas con el transcurso de los días, que desde el inicio no tienes la clarividencia de saber cuál es el camino y cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Y esto se ha repetido, vamos, perfectamente igual en el caso de la COVID-19. Así que bueno, de aquellos primeros pasos de investigación, para no enredarme,
Luego, cuando acabé la tesis y saqué la especialidad de inmunología, empecé a trabajar, en vez de como becario y como investigador, empecé a trabajar como adjunto, como facultativo en el hospital. Y eso me abrió las puertas a otro segundo camino que para mí fue maravilloso, que fue ayudar en el diagnóstico de las enfermedades y participar muy activamente en los equipos de trasplante de órganos. Hacíamos guardias, trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, porque teníamos que determinar si eran compatibles. Mi misión no era participar en la cirugía, sino en si las pruebas permitían que un órgano fuera una persona u otra. Y bueno, aquí para mí aquello fue un descubrimiento también maravilloso porque fue otra manera de ver la ciencia, ¿no? Con su aplicación muchísimo más directa o aparentemente más clara con la utilidad social de lo que estabas haciendo. Y en ellas, en este camino, llegaron pues dos de esas, como os decía, de esas incertidumbres, de esos dilemas que te plantea la vida. Una empresa muy potente americana que se estaba instalando en España, bueno, pues tenía estos equipos que hoy en día los tiene todo el mundo, pero que en aquel momento tuvimos en mi hospital el primero, que eran los que secuencian el ADN de las personas, de los genes que queramos mirar. Y entonces mi tesis fue de las primeras que se hizo con este equipo, mi tesis doctoral. Entonces la empresa vino a buscarme para ver si yo quería dedicarme a ser un técnico especialista en este equipo y distribuirlo por España, no como comercial, sino como experto para enseñar a la gente a usarlo. Y claro, el sueldo aquel era estratosférico. Pero dije que no. Dije que no y hasta aquí hemos llegado. Y más grave que eso, si lo miro así ahora con distancia, fue cuando poco después de leer la tesis vino a nuestro laboratorio un inmunólogo, nada menos que de Harvard, de Estados Unidos. Y bueno, pues cuando nos presentó nuestro jefe y supo lo que estábamos haciendo cada uno, le interesó muchísimo en lo que yo había trabajado y me dijo que por qué no me iba con él a hacer un postdoctoral a Harvard. Y aquello me costó más trabajo, pero también dije que no. Y dije que no, fíjate, porque acaba de empezar a trabajar en los trasplantes, ¿no? Y en este equipo de guardia que estaba por las noches y los fines de semana y me sentía tan útil, para mí era un momento tan atractivo de mi desarrollo, ya no solo profesional, te diría que personal, que dije, no me puedo yo ahora perder esto. Y aunque me vaya al sitio por excelencia de la investigación, como era Boston, ¿no? La Universidad de Harvard. Y bueno, pues esa fue otra de las decisiones. Luego, finalmente, con el paso de los años, hice un postdoctoral en mi segunda ciudad aquí del corazón, que es Londres, y estuve allí un año y estando allí salió la oportunidad de volver a España, a la Universidad de Valladolid, y allí tuve que tomar otra gran decisión. Es que yo me presenté a la plaza de titular, gané el concurso aquí, y bueno, pues pasaron unos meses y en esos meses el jefe de Londres me dijo, Alfredo, te puedes quedar aquí de Senior Scientist, que es bueno, pues un investigador de alto nivel y con un triple del sueldo de lo que yo iba a cobrar como profesor en España. Pero no, también dije que no y me vine a la Universidad de Valladolid. Esto fue en el año 99. Así que el camino de llegar ha sido un poco hacia el de dudar, el de decir no a cuestiones que podían haber cambiado radicalmente en mi vida, no solo profesional, sino personal, porque podría estar trabajando en Estados Unidos, vete a saber, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino por el que he llegado aquí. Sí que en mi estancia en Madrid había hecho pinitos ya con la docencia, porque la inmunología era un área prácticamente recién nacida. Estamos hablando de los años 80, de mediados a finales de los 80, y bueno, pues la Complutense, mi hospital estaba adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y mi jefe me pidió ayudarle en montar las prácticas de laboratorio de inmunología para toda la Complutense. Y lo hice. Y de hecho participé en bastantes asignaturas como colaborador honorífico, y es de estas cosas que se han quedado de regalo para el mundo, porque a mí no me ha servido nunca para nada más que para aprender, que a lo mejor es más que suficiente. Fueron mis primeros años de cómo acercarme a la universidad, cómo enseñar, cómo venían los estudiantes al hospital.
Y bueno, tenía también yo otras raíces docentes, pero que las he descubierto mucho más tarde, las he descubierto ya aquí y pasados muchos años. Y es que yo de joven, desde los 18 hasta los 30 y tantos, en paralelo a todos mis estudios y mi carrera, digamos, en la inmunología, fui monitor de los Scouts. Un movimiento de tiempo libre que, bueno, hoy en día está en horas bajas. En aquel momento, bueno, pues aprendí muchísima pedagogía no formal en espacios alternativos, no en aulas, ¿no? Y aquello se quedó. De hecho, fui formador también, estuve muchísimos años, de los 18 a los 33, creo. O sea que aquello se quedó y se guardó en la recámara, en la mochila, y de pronto un día aquí en Valladolid, pues tuve que tirar de la mochila y decir, oye, si yo tengo este conocimiento, tengo esta... Pero claro, estaba en un entorno muy formal, muy oficial, y cualquiera se atrevía a sacar una cosa aquí de la chistera y hacer un juego de roles en el aula, ¿no? Pues me he desvelado un secreto y a su vez yo te iba a preguntar por los Scouts y ya me la has dejado la pregunta contestada. Lo de Londres está en tu corazón y en el mío también, porque yo también estuve unos años como profe en el Instituto Español del Cañada Blanche. Entonces, efectivamente, Londres es una ciudad que yo creo que marca, por lo menos siempre digo, en los ojos, ¿no? Porque la estética multicultural la tienes ahí y bueno, es muy interesante haber conocido que eres un resiliente, que has sido capaz de tomar tus decisiones en momentos muy difíciles donde había un dinero y demás. Así que lo has dejado perfecto para que Jesús te haga ahora una buena pregunta de lo que le ha quedado ahí, de lo que tú has ido diciendo, que luego ya entraremos en la parte de divulgación, que es la que nos tienes emocionado, pero esa la dejamos en la recámara, porque creemos que un docente es no lo que cuenta, sino quién es. Y tú nos estás abriendo ahora muy bien cómo te has construido como persona y a su vez te ibas construyendo como docente. Y que no hay que empezar con esa gran vocación que a veces parece que es que tienes que nacer ya queriendo enseñar y no tiene por qué. La vida te va llevando y tú vas eligiendo y vas haciendo. Y además, pues porque eres reciente catedrático, maravilloso que hemos sacado ahí tu frase del centímetro, ¿no? Fíjate qué humildad saber decir mi vida se queda en un centímetro. Así que Jesús, todo tuyo ahora. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Vamos a ver, me ha interesado mucho toda tu trayectoria investigadora, cómo has tenido la decisión, que a veces no es fácil de renunciar a cosas, pero te has acercado a mi terreno, que es el educativo. Yo sigo tu trayectoria desde el año 2016, en que, no sé, probablemente no lo recuerdes, pero hice un pequeño artículo en mi blog hablando de tu labor divulgativa y como profesor en inmunomedia y demás, y hablando también de la revolución que significaba tus metodologías o tus aciertos y tus errores, tu buscar maneras de caminar, maneras de cambiar la enseñanza en la universidad. Probablemente la Universidad Española es probablemente de las cosas que mejor tenemos en este país. Sin embargo, a pesar de eso, creo que coincidirás conmigo en que está necesitada de unos cambios bastante importantes, ¿no? Entonces, por un lado, ver cuál es tu perspectiva de la universidad a nivel metodológico y educativo y cómo crees que debería cambiar y cómo te planteas un poco tú toda esa docencia con toda esa experimentación y toda esa mochila a la que tú mismo has comentado que has recurrido y que a veces parece mentira que pequeñas cosas que vivimos después las podemos reutilizar y en otros aspectos de nuestra vida o de nuestro trabajo, ¿no? Es un poquitito lo que te quería plantear. Pues nada, muchas gracias, Jesús. En 2016 probablemente además tirarías del hilo probablemente de la charla TEDx en la que presenté un poco el resumen de lo que había sido mi camino, ¿no? Y el camino en la parte docente yo lo resumiría con una palabra que es, a lo mejor está muy manida hoy en día, pero de hecho en una charla que di anterior al TEDx, en una plataforma que se llama Pechacucha, que conoceréis también, Sí. Yo hablaba de reinventarme y que mi camino como docente en la Universidad de Valladolid había pasado por ya 2 o 3 reinvenciones distintas. Cuando yo llego de Londres dando unas charlas de inmunología de la superleche, siendo de las personas con un currículum altísimo y unos conocimientos y pretendiendo que mis estudiantes supieran todo aquello, al tercer día el responsable de los estudiantes, el tutor de estudiantes y los delegados me dijeron, no, oigan, pues no nos estamos enterando absolutamente de nada, ¿no?
Y lo que sí tengo es un concepto de responsabilidad profesional y personal probablemente exagerado. De hecho, bueno, estoy haciendo algo y según estoy haciendo y estoy detectando mis posibles errores o mis posibles posibilidades de mejora, ya estoy diseñando la siguiente. O sea, esto es una cosa como que imparable, ¿no? A veces me gustaría decir, párate un poco, ¿no? Y disfruta lo que estás haciendo en ese momento porque si no, no vas a acabar de tener satisfacción nunca. Entonces, cuando encima los estudiantes y el tutor me dicen, oye, que esto no está funcionando, para mí fue un revulsivo y además es que lo he contado ya varias veces y no me importa repetirlo. Me encerré un fin de semana en casa a dar vueltas y ahí fue donde tiré de la mochila Scout y donde salió aquel juego de roles y donde conseguí en 30 minutos al día siguiente explicarlo y que entendieran más que explicar, que se entendiera que es distinto, que se aprendiera lo que yo había intentado explicar y ahí siguiera explicar durante 4 días sin conseguirlo. ¿Qué pasaba? Pues el alumno era el centro, el proceso, ya no era yo el que daba la charla, ellos eran activos, asumían unos roles en el aula y rompía totalmente la estética del aula, la estética de clase magistral, todo. Aplaudieron a rabiar y dije, este es el camino. Pero fue un camino muy complicado, muy difícil y en el que no he tenido prácticamente en los primeros años a nadie con el que apoyarme, salvo los estudiantes. O sea, el entorno formal, el entorno oficial, yo era como poco, por decir algo suave, el friki. Entonces, hasta aquí nos hemos llegado, ¿no? En el año 2016, que era cuando tú me estabas hablando, pues ya había creado el proyecto Inmunomedia, había unido a profesores de 8 universidades españolas, europeas, ya había conocido, habían aguantado miles de estudiantes y bueno, pues estaba ya presentando un proyecto que ya tiene mucha entidad y mucho reconocimiento, pero que ha costado muchísimo llegar a ello. Tanto, pues que pides proyectos y hay veces que no te los dan, o sea, que ya ni siquiera que la apuesta, digamos, formal, oficial por estas cuestiones de innovación docente dista mucho de lo que necesita en este país. Entonces, la universidad, siendo muy sincero, nos hemos maquillado de Bolonia, pero no estamos haciendo una enseñanza realmente con un cambio de paradigma como se pretendía. Los profesores en muchos de los casos siguen siendo el centro del proceso y esto ya no es aprendizaje, es enseñanza y malentendido. Y ahora esta catástrofe, sí, es una catástrofe, nos ha pillado en un momento con el pie cambiado donde a pesar de que teníamos todas las herramientas tecnológicas, incluso las metodológicas al alcance de la mano, preparados estábamos un 15%, un 20% del total. Yo no sé si eso ha estado muy optimista, entonces... Optimista lo veo, pero bien. Muchos compañeros y compañeras se han visto forzados a hacer un cambio de situación forzoso. Y claro, algunos lo han hecho con muchísimo cariño y aunque a lo mejor no les convenza, lo han hecho con dedicación y otros lo han hecho por pura obligación y bueno, todo esto se nota y se percibirá, pero tendremos que analizar. No se ha hecho bien. Era imposible hacerlo bien, o sea, no es lo mismo adaptarse a un modelo tecnológico online por obligación y con lo que tienes que hacerlo preparado, premeditado, estudiando, programando. Lógicamente no se ha hecho bien, hemos puesto una tirita, ¿no? Pero lo que yo sí creo, y aquí hablamos de salud social de la que hablabais antes, que esto nos tiene que dejar enseñanzas sociales claras. O sea, no puede ser que ahora tiremos del chicle todos, y cuando digo todos, son todos, profesores por una parte y estudiantes por la otra parte, y lo digo porque yo me siento en un punto que está en el centro de ese chicle, en el que están estirando, y hay profesores que casi se van a hacer más control de las evaluaciones de lo que hubieran hecho en el aula normal, en el aula presencial, y hay estudiantes que no, esto no funciona, no estoy preparado, la universidad no está preparada, entonces... Son todos quejas, y yo a nivel de salud social, y esto lo podemos llevar a otros niveles de lo que está pasando hoy en día, falta esa capacidad de empatía con el otro, esa capacidad de decir tenemos que colaborar todos para sacar esto adelante
Entonces, aunque hay un núcleo suficiente colaborando, hay extremos en todo este proceso, y hablo tanto de la universidad como de la sociedad en general, que están tirando del chicle a ver si el chicle se rompe. Lo que no sé es cuál es la pretensión, si el chicle se rompe, no sé qué quieren, es un cambio de paradigma, de modelo, de qué. Pero yo creo que sobre todo esta catástrofe nos tiene que hacer aprender muchísimo como sociedad. Y si vamos a la salud, ya no te cuento. Pues ahora te vamos a coger y vamos a cambiar totalmente el registro. Tú tienes ahí preparados tus muñequitos y tus cositas. Tengo alguna cosa para enseñaros lo que hemos estado usando estos días. Entonces vamos a hacerlo desde el mensaje que queremos transmitir. Y es, primero, está claro que se aprende por contagio, ¿verdad que sí? Sí. O sea, como inmunólogo y como didacta y pedagogo, no, eso lo tenemos claro. El aprender por contagio a veces es mucho más eficaz que otra historia. Entonces queremos ver esa parte ilusionada, agradable, abierta a la sociedad. Es decir, la sociedad no nos gusta, está claro que vemos discursos que nos están llamando la atención por los extremos, por ambos extremos y cosas extrañas con nuestros compañeros, pero ahora nos vamos a divertir un rato sin divertirnos, es decir, vamos a entender. El otro día entendimos a través de los divulgadores de matemáticas que esas curvas y esas tendencias, ese lenguaje matemático nos ayudaba a gestionar emociones. Hoy te vamos a pedir un favor, que hagas de mago con todos tus muñecos y nos cuentes esa célula, qué es lo que pasa, o sea, qué nos ayudaría ahora a entendernos mejor dónde estamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de divulgación de la ciencia en la parte real del virus, de los esquemas, de por dónde entra, dónde no entra, qué nos pasa. Y a partir de ahí, luego le daremos la salida de ese docente que cada uno en su materia, en lo que sería un poco la educación en sentido amplio, en sentido social, porque tú cuando estás hablando ahora no vas a hablar para una clase, no vas a dar una clase, vas a hablar a la sociedad en general, como cuando hablas en un contexto de la televisión el otro día, de una buena audiencia de un sábado por la noche. Sin embargo, cuando hablamos en un contexto como ahora, donde sabemos que los docentes estamos intentando dialogar con todos los que están en la tribu, tenemos esa parte de decir, mire, para algo sirve estudiar. Nosotros los docentes también nos preparamos, también lo intentamos. Incluso el que no se preparaba, ahora se ha tenido que preparar. ¿Y qué pasaría si de repente con todo lo que tú sabes hacer dices, pues mira, voy a sacar la mochila de esto, del otro, y me he encontrado unos muñecos, que es lo que hacemos los de infantil todos los días? Por cierto, cuando veo me encanta porque digo, estoy volviendo al profesor de infantil que somos todos. Sacar los muñequitos y cuéntanos un rato qué es lo que tú nos contarías de qué es el COVID, pasa con la célula, qué pasa con esa inmunidad cruzada, con ese catarro, todo eso que has ido contando, ¿tú qué nos dirías ahora mismo a los docentes para que nos cuidemos y sepamos cuidar? Es decir, nos convences a nosotros y de alguna manera nosotros podremos utilizar lo que tú nos cuentes para llevarlo a la clase, porque tú no tienes que saber de todo, pero sí que con un buen divulgador no tienes que hacer ni flip classroom ni nada, simplemente pones eso y hablamos desde la emoción de alguien que te lo ha querido contar con todo el cariño y con todo el apoyo para que aprendas por contagio. Entonces, contágianos, es tu rato. ¿Qué nos contarías? ¿De la célula? De... Mira, todo esto sale de la falta de salud social. A mí me contactan un par de plataformas de estas de bulos. Soy miembro de la Sociedad Española de Inmunología, estoy en la Junta Directiva y habíamos tomado un papel activo para transmitir mensajes, fehacientes, verídicos en salud, porque hay muchos bulos. Y entonces, a raíz de ahí, pues, yo aparte de que tenía ya unas tablas en divulgación con la docencia universitaria, mis estudiantes divulgan desde hace 6 años, porque es la manera en la que los médicos, las enfermeras van a enfrentar a sus pacientes, tienen que saber comunicarse y que sean entendidos lo que les dicen y no cargarse de jergas. Y entonces, yo estoy muy motivado con la divulgación. Entonces, entre desmontar los bulos y la divulgación, pues de pronto un día en uno de los programas de televisión que me llaman, digo, y si enseño unos gráficos para explicar esto de cómo se transmite el virus, los puedo poner y que se vean. Pues sí, y ese fue el inicio. O sea que yo empecé, de hecho, probablemente por aquí tenga alguno, empecé enseñando a la pantalla pues gráficas como esta que hoy en día pues probablemente todos identificarán que son los test serológicos que se hacen
pues, algo tan sencillo como esto, como enseñar a la cámara, ya estaba hablando con un soporte visual que ayudaba a entender la explicación de lo que yo estaba diciendo. Y luego pues, era sin moverme de mi entorno. Y eso que tengo un despacho que no he acabado de montar porque, bueno, pues ha sido la última habitación de la casa que estoy montando. Y fijaros que está atrás el escudo del Capitán América, que ha llamado mucho la atención. Está ahí porque estaba sin acabar de colocar ni de colgar. Está ahí y ya, de momento, mientras que esto dure, va a estar ahí. Porque es un poco la marca personal ya, ¿no? Después de los papeles y del escudo del Capitán, llegaron los Minions. Tengo por aquí una caja de Minions que compré un día porque son unos personajes que me parecen muy divertidos, pero en el fondo, aunque sean divertidos, son personajes malos. Entonces, yo les puse un día como ejemplo de que estaban infectando, de que eran el virus, estaban infectando. Entonces, pues fíjate que además infecté una botella de TEDx Valladolid, lo que pasa es que no la enseñé y le di la vuelta. Y entonces los Minions pues infectaban la célula y los anticuerpos que se producen frente a la enfermedad, si son buenos, se dice que bloquean, que neutralizan. Entonces lo que hice fue coger con una pinza de la ropa el Minion, bueno, se me ha caído, pero ya entendéis el concepto de que al estar con la pinza no entra en la botella, quedaba bloqueada la entrada. Bueno, pues esto explica un concepto tan complejo de entender biológicamente como es la neutralización de un agente infeccioso. Pues si los anticuerpos son buenos, neutralizan, ¿no? Y de ahí, pues pasó la cosa a la Guerra de las Galaxias, que soy muy fan y que tengo porque comparto con mi marido que le regalé un ajedrez donde están todos los personajes de la saga galáctica y bueno, pues aquí, claro, el malo de la película pues era Darth Vader. Aquí voy a girar y vais a ver un poco el set. Monté para que no hubiera mucho problema cuando salía en los directos en la televisión, pues monté aquí un set con una cajita blanca, con lo cual yo aquí pues iba poniendo los personajes, iba hablando y explicando. Y bueno, de hecho ahora en 5 minutos salgo en la televisión de Canarias. Anda, la de Canarias, como Jesús. Pues de hecho en 2 minutos igual me empiezan a llamar, he quedado menos cuarto con ellos. Entonces luego ya me preguntaban lo que me acabas de preguntar tú ya, pero esto de los catarros, la reacción cruzada, que realmente probablemente es una de las cosas más interesantes. Y bueno, pues eso lo expliqué primero con unas naranjas, que era lo que tenía a manos, y yo lo que me he manejado es con lo que tenía alrededor. Luego ya cuando pude salir con la fase 1, pues entonces ya he comprado estas 2 bolitas. Entonces fijaros qué cosa tan tonta, que son 2 bolas de corcho con una careta de los 2 malos de la saga, el más antiguo y el más moderno, que además es abuelo y nieto, ¿no? Con lo cual eso me sirve para explicar que tienen la misma genética. O sea, el paralelismo es perfecto. En su superficie tienen proteínas y las he puesto con chinchetas de colores, azul y rojo uno y verde y amarillo el otro. Y les he metido a los 2 una proteína común, que es blanca, que a lo mejor no se ve porque no, sí, destaca menos, ¿no? Y entonces ahora, como los anticuerpos que antes eran esas pinzas más grandes, pues ahora son pinzas un poquito más chiquititas. Entonces el anticuerpo se une a la proteína y bloquea ya la proteína. Y llegué a la sofisticación de hacer una célula. Voy a quitar esto para poderlo enseñar. Una célula con una caja de metacrilato. Aquí veis la célula. Y probablemente veréis una cosa amarilla, que es lo que hace es la entrada, es como el picaporte para entrar en la célula. Pues voy a girarla para que, no sé si se ve el efecto, de que la chincheta amarilla entra y abre la puerta. Claro, y solo la puede abrir la amarilla. De modo que si yo tengo bloqueado el amarillo por un anticuerpo, pues ya no puede entrar. Entonces, bueno, pues así ha ido evolucionando la cosa de los Minions, las naranjas y ya pues estos héroes y villanos. Yo creo que la metáfora es una de las cosas que más nos ayudan en la docencia y
Y bueno, pues la metáfora con cosas que sean entendibles, porque todo esto, lo que no, me gustaría que quedara, que se entendiera es que yo no pretendo hacerme gracioso con la guerra de las galaxias y... No, lo que pretendo es que si estamos hablando y se nos está intoxicando con información excesiva sobre el virus, que al menos entendamos eso de los cruces y de las reacciones cruzadas, de la inmunidad de grupo. Y bueno, pues ese ha sido un poco mi leitmotiv, el hacer entender la inmunología a la sociedad. Es perfecto porque como estás en la Universidad de Valladolid, no podíamos cerrar sin cine, con vuestra cátedra de cine y vuestro festival de cine y con todo el trabajo que hacéis, y sobre todo lo maravilloso es cómo has sido tú solo evolucionando en esos muñecos que nos has contado toda la trayectoria, porque yo me había quedado en la parte que había sacado en la televisión, no sabía toda la dilatada carrera que has tenido en lo que tenías cerca, sin poder salir, sin poder estar. Es decir, que la educación social es la que nos lleva a querer entender con lo que tenemos y con esas metáforas que tenemos. Entonces, como sé que ahora estás muy atareado y que te van a volver a llamar de otra televisión y los programas sí que los podemos ver, por mi parte solo quería darte las gracias por demostrar que uno se acerque a las metáforas sociales que tenemos para poder enganchar y por hacer realmente un entendimiento, un concepto más amplio, quiere decir que la sociedad estaba viva y tenía dónde agarrar. Cuando queremos enganchar con cosas del pasado sin ningún tipo de fundamento científico ni pensamiento crítico, quizás es por donde no funcione el tema. Puede ser, ¿no? En esas dudas que nos hacemos. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias. Te dejo en manos de Jesús para que puedas entrar en la televisión canaria y esto siga todavía. Así que, Jesús, todo tuyo para despedirse. Muchas gracias, Mercedes. Jesús. Pues nada, Alfredo, la verdad que ha sido un placer ver tu capacidad didáctica de transmitir las cosas de una manera tan sencilla, cosas tan complejas, y tenemos mucho que aprender de lo que tú haces y te invitamos a todos nuestros seguidores a que vean un poquitito y indaguen en cómo tú planteas tu educación universitaria. Nada, darte las gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias a vosotros y nada, un placer intentar... desarrollar la responsabilidad que tenemos los profesores y los científicos de transmitir lo que tenemos a la sociedad. Se lo debemos, nos hemos formado con dinero público y se lo debemos devolver a la sociedad. Es nuestra responsabilidad. Es mi ídolo. Me pasa diciendo que impuestos bien empleados. Pues gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta luego. Ya nos pasarás el programa de Canarias para que podamos luego ponerlo, ¿vale? Hasta luego. Vale, gracias. Hasta luego.